Los 24 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Tiroides. Se registra un caso cada 2 horas en Argentina, es lo que me hicieron llegar como información, y que crece la incidencia a nivel mundial. Preocupante. Y este tema lo abordamos con el doctor Agustín Falco, oncólogo clínico, especialista en tumores de cabeza y cuello, tiroides, del Instituto Alexander Fleming. Muy buenas tardes, doctor Falco. José Bouza le habla. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Un saludo muy grande para vos y para toda la audiencia. Es tan así, es decir, es una enfermedad la cual todavía no se ha logrado disminuir en su incidencia. A ver, es real que la incidencia, o sea, el número de casos nuevos que se producen por año viene en ascenso, pero quizás la contrapartida positiva de este dato es que la mayoría de los tumores de tiroides, de los cánceres de tiroides, se pueden curar. Es un tumor que tiene una tasa de mortalidad muy baja. Los números en Argentina pueden variar un poquitito, pero más o menos son 4.100 casos nuevos por año, pero la tasa de muertes por año es alrededor de 200, 240. O sea, la tasa de mortalidad es muy baja. ¿Por qué? Porque es un tumor que, si bien su frecuencia ha aumentado, básicamente la mayoría de las veces podemos detectarlo muy precozmente, y como sabemos, siempre en cualquier cáncer en general, cuanto antes lo podemos detectar y antes lo podemos tratar adecuadamente, la tasa de curación es más alta. Así que ese sería un poco el escenario del cáncer de tiroides. ¿Y cuál es el alerta para el paciente? Porque el médico indudablemente está en condiciones de detectarlo, pero el paciente que se preocupa, ¿cuál es? Obvio. A ver, la forma de diagnóstico más común hoy de cáncer de tiroides es lo que llamamos incidentalomas. Incidentalomas es un tumorcito que en este caso aparece en la tiroides, o sea, en la región anterior del cuello, que aparece un nódulo en un estudio pedido por alguna otra causa. Bien, la mayoría de las veces tiene que ver con alguna ecografía, que a veces se piden en los controles de salud, se encuentra un nódulo en la ecografía y se hace el diagnóstico. Cuando no es de esta forma, que como les digo, es la más común hoy en día, la otra forma es cuando el paciente se palpa un nodulito en el cuello, y entonces ahí es un nódulo que va aumentando de tamaño, o tiene alguna característica que lo hace que consulte al médico, y ahí va a ser entonces la biopsia. Por suerte, la tiroides es una glándula que está muy superficial, muy fácil de palpar, entonces, como les decía, habitualmente la detección es precoz. Bien, y una vez detectado, ¿cuál es el tratamiento, la terapia que se lleva adelante? Bien, el tratamiento inicial tiene fundamentalmente 2 componentes. El primero y más importante es la cirugía. Bien, cuando tenemos diagnóstico de cáncer de tiroides, la gran mayoría de los casos, lo que hay que hacer es una tiroidectomía, o sea, sacar toda la glándula tiroides. Una persona puede vivir su vida absolutamente normal, sin tiroides, y después se hace un reemplazo hormonal. Es la gente que toma T4, que uno conoce seguramente, por el resto de su vida, porque le sacamos la glándula que produce la hormona tiroidea. Y en algunos casos, no en todos, hay que hacer un tratamiento que se llama iodo radioactivo posterior, que es una forma específica de iodo, que es el principal ion que trabaja la glándula tiroides. Entonces lo que se da es para buscar, entre otras cosas, eliminar los remanentes que pueden haber quedado, no solo de la tiroides, sino también del tumor, y mejorar así la chance de curación. ¿Hay un condicionamiento genético para que aparezca cáncer de tiroides? La realidad es que existe algún condicionamiento genético, pero es extremadamente raro, extremadamente raro. La gran mayoría de los tumores de tiroides son esporádicos, llamamos, o sea, no hay un componente hereditario, no hay un componente de padres a hijos. Hay alguna forma de cáncer de tiroides que puede ser un poquito más común, que sea hereditaria, pero la realidad es que la gran mayoría de los tumores de tiroides malignos son tumores esporádicos. ¿Se puede prevenir? A ver, no hay una medida de prevención específica, por cuestiones hasta legales en Argentina. Hoy incorporamos yodo en la dieta por diferentes formas, porque una dieta deficitaria en yodo puede aumentar el riesgo de cáncer de tiroides. Eso ya es muy raro de ver, exceptuando en algunas zonas específicas. Después no hay, digamos, medidas específicas de prevención. Igualmente, lo que siempre decimos a los pacientes es que una vida sana, en el sentido de fundamentalmente evitar
el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio. Esas son todas medidas de prevención generales y el cáncer de tiroides no escapa de esto, pero no hay una medida específica de prevención para el cáncer de tiroides. ¿Algo más que desea agregar en esto de recordarle a la gente una patología, pero también recordarle la prevención y el cuidado que deben tener? Básicamente, primero, más que decirle a la gente, agradecerte a vos y a todos los medios de comunicación. Estos días tenemos mucho trabajo, porque cuando se acerca, digamos, el día de cáncer de tiroides, de lucha de cáncer de tiroides, yo digo que siempre es importante para que llegue a la gente la información y sin miedo, sin pánico, pero sí manejar información para hacer la consulta adecuada en el médico en los tiempos adecuados. Básicamente eso, y básicamente recordar que como cualquier cáncer, tratado precozmente se puede curar. El escenario siempre es mucho más favorable cuando tratamos adecuadamente y precozmente, y tratarlo adecuadamente en cáncer de tiroides, como en el resto de los tumores de cabeza y cuello, implica tratar los pacientes en centros de alto volumen de pacientes, o sea, con mucha experiencia de ver este tipo de pacientes, este tipo de tumores, y tratarlo en algo que nosotros llamamos que es el equipo multidisciplinario, o sea, trabajar muchos médicos de diferentes especialidades, en conjunto, médicos y no médicos, pueden ser fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeros, gente que está especializada en el manejo de estos pacientes, odontólogos que nos dan una mano muy importante, porque estamos hablando de la zona de cabeza y cuello. Es importante que los pacientes los veamos en estos equipos multidisciplinarios, en centros de mucha experiencia. Eso es importante de transmitir y que la gente lo tenga siempre presente. Doctor Agustín Falco, muchísimas gracias. Un abrazo grande y muchas gracias por la posibilidad. Muy bueno. Saludo grande. Hasta luego.